Muy buenos días a todos. Buenas madrugadas otra vez. Otra vez estoy grabando esto muy temprano por la mañana. Y pues estoy muy contenta, como ustedes saben, muy agradecida de poder estar nuevamente aquí con ustedes, dándoles información de sabiduría que en algún momento, pues a mí también me correspondió recibir. Y esta vez mi tarea es compartirla con todas y con todos ustedes para que al igual que yo podamos hacer esos cambios, esos ajustes en nuestra personalidad que nos ayuden a tener una vida mucho más feliz, mucho más alegre. Porque se puede. La vida realmente es bonita, muy bonita, cuando sabemos mirarla con los ojos del corazón. Y nosotros tenemos la capacidad de emanar, de crear esa felicidad de dentro de nosotros y exteriorizarla. Porque la felicidad que perdura en el tiempo es la que nosotros somos capaces de crear. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque la estamos creando desde nuestro interior. La estamos generando nosotros mismos. Sí que hay eventos en el exterior que nos permiten sentir felicidad, como por ejemplo eh, una visita inesperada, un encuentro casual en la calle que nos genere alegría de ver a una persona que tenía mucho tiempo que no veíamos, un perrito que por ahí nos mueva la colita, una canción que pongan en el radio y que nos ponga alegres, pero estos eventos exteriores, pues esa felicidad que nos brindan se acaba. ¿Por qué? Pues porque la canción se acaba, porque la visita se va, porque el perrito sigue su camino. Y entonces ahí se nos acaba también a nosotros la felicidad. Pero la felicidad que emana de nuestro interior es así que no tiene fin si nosotros sabemos cómo crearla. Y esa es precisamente la tarea que a mí se me asignó. Poderles pasar estos mecanismos, en este caso este es el tema que estamos abordando, mecanismos integrales para ser felices, para crear felicidad. Entonces, esa es eh, la tarea que se me asignó. Y a mí no me gusta hacer promesas falsas, ¿no? Por eso yo les hablo sobre lo que yo he hecho, sobre lo que yo ya he aplicado en mi vida desde hace bastantes años y que a mí me ha funcionado muy bien. Por eso sé que a ustedes también les puede ayudar y ustedes harán los ajustes necesarios conforme a su vida, a su personalidad, a su estilo de vida y vamos a poder avanzar paso a paso hacia ser seres más puros, más felices, más alegres, más poderosos. El otro día yo también creo contenido para TikTok y para Instagram. Este contenido es un poquito más enfocado en la parte material, eh, en la parte eh, de apuntes para poder tener una vida material más organizada. Es decir, en nuestra casa, en nuestra ropa, en nuestros zapatos, en nuestras pertenencias, en cómo compramos en el supermercado, en cómo organizamos nuestro dinero, toda esta parte material, ¿no? Todos estos consejos, digamos, no me gusta mucho la palabra consejos, pero bueno, vamos a utilizarla en esta ocasión, que nos ayuden a tener una vida material mucho más organizada, mucho más eh, eh, sobre la que tengamos más control, más capacidad de decisión y por consecuencia nos genere paz. Y el otro día una señora, en un video que yo hacía sobre cómo organizar nuestras finanzas diarias,
La señora me preguntaba, su pregunta fue muy, muy, muy específica. Y yo quiero saber cómo hago para tener más dinero. Y yo le respondí, pues no sé, pues no sé, realmente yo no lo sé, porque pues si lo supiera para empezar, muy probablemente yo lo estaría haciendo, ¿no? Porque yo realmente no sé cómo hacer más dinero. O bueno, sí sé. En mi universo sí sé cómo hacerlo, porque pues yo sé perfectamente a lo que me dedico, ¿no? Y entonces yo sabría cómo hacer más dinero en mi universo, pero también sé que eso implicaría trabajar más horas, tener más estrés, tener menos tiempo para mi vida, para mi familia y de alguna manera hacer ciertos sacrificios que no estoy dispuesta a hacer simplemente por ganar más dinero. Entonces, mi respuesta fue, pues no sé, yo no le voy a decir algo que no sé, porque ¿cómo le voy a hablar yo desde la ignorancia y desde el desconocimiento? Eh, pero lo que sí sé es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear felicidad en la circunstancia en la que nos encontremos. Eso sí lo sé. Sí sé que todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser felices con lo que tenemos, agradeciendo y valorando lo mucho o lo poco que la vida nos está dando en este momento. Y eso nos va a llevar a estar más tranquilos, a tener más paz, a tener menos estrés, a ser más felices. Y a través de esto es que nosotros vamos a poder tomar decisiones más inteligentes que probablemente nos puedan llevar a tener una vida material, económica más satisfactoria. Entonces, precisamente ese es mi tópico. Esa es mi apunte, esa es mi aportación a, a esta vida. A pasarles los datos, la información de pequeños cambios, información muy clara, muy entendible, que podemos aplicar cada uno de nuestros días, todos los días, y eso nos va a llevar a tener resultados poderosos, positivos, a través de esta información. Y bueno, pasándonos de lleno ya a la información, el día de hoy estamos en el día 6, en el día 6 de los mecanismos integrales para ser felices. Y este día le toca el turno a la poderosísima herramienta del silencio. Ay, este tópico es súper, súper, súper lindo porque siento que es de los que más, sobre los que más poder tenemos, sobre el verbo, sobre nuestra capacidad de hablar y que de lo que hablamos sea poderoso, positivo, amoroso y también de aprender a callar cuando lo que quiera salir de nuestra boca sean semillas de rechazo. Nuestros ancestros tenían muy claro que el verbo tiene muchísimo poder y por eso hay muchísimas representaciones gráficas, pictóricas, en donde a la lengua se le da muchísimo protagonismo, ¿no? En nuestra cultura mexicana hay por ahí una representación gráfica de un ser, de un sol, que tiene una enorme lengua, ¿no? Tenía mucho protagonismo y sí que lo tiene, porque es una de las capacidades de las que se nos dotó a nosotros los seres humanos eh, y que podemos utilizarla de manera poderosa o de manera no poderosa. También la información de sabiduría de la Biblia lo tenía muy claro y decía, el verbo se hizo carne, es decir, el verbo se materializó. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros emanamos por nuestra boca algo, esto se hace carne, esto se materializa. Ya les había yo hablado en un video pasado de que nosotros no tenemos realmente el control de los pensamientos que llegan a nuestra cabeza, pero sí tenemos el control de los que dejamos ahí y todavía tenemos muchísimo más control de lo que
decimos a través de esos pensamientos que llegan a nuestra cabeza. Entonces, cuando nosotros aprendemos a más bien callar, nos vamos a evitar muchísimos problemas. Muchos. Porque una vez que yo hablo algo, ya estoy involucrando a otra persona y estoy perdiendo el poder de control de eso que estoy diciendo. Mientras yo lo mantenga en mi interior, tengo total y absoluto poder sobre eso. Y por eso es más inteligente el callar que el vociferar, que el hablar todo el tiempo, de la leyenda que somos, de todo el tiempo querer hacer una opinión, escuchar a alguien decir algo que nos incomoda e inmediatamente querer revocarlo, inmediatamente querer exponer nuestra opinión. Hace 2 días fui a una reunión familiar, no mía, sino de mi pareja, y wow, estuvo súper interesante porque era un grupo de 8 personas y todos hablaban al mismo tiempo, todos se interrumpían, los humores se subieron de tono porque cada quien tenía una opinión sobre una situación y cada vez alguien hablaba y el otro hablaba más fuerte para poder que se escuchara más su voz y su opinión y, bla, bla, y eso era toda una orquesta. Era bien interesante ver cómo nosotros no somos capaces de callar, no somos capaces de pensar sobre lo que estamos viendo y decir, mira, interesante. Pues yo no pienso eso, sino yo más bien pienso esto, pero bueno, está bien. Y no exponerlo, ¿no? Entonces estaba chistoso lo que estaba pasando en esa reunión. Entonces, el verbo tiene mucho poder. Y como nos lo enseña nuestro maestro Goenka, que es de quien yo aprendí muchísimo, él habla sobre los sankaras. Los sankaras son estas semillas que nosotros todo el tiempo estamos sembrando en nuestro interior y que eventualmente tienen cosecha, ¿no? Entonces, si nosotros constantemente sembramos en nuestro interior semillas de rechazo, semillas de crítica, semillas de juicio, semillas de condena, pues es precisamente esto lo que se va a cosechar en nuestra vida. Rechazo, crítica, juicio, condena, desagradecimiento. A veces la vida es mucho más sencilla de lo que nosotros creemos. Muchas veces nos preguntamos por qué vivo como vivo, por qué vivo tan enojado, tan enojada, por qué el ambiente laboral de mi trabajo es tan pesado, por qué en mi casa también todo es tan denso. Y la respuesta, la verdad es que muchas veces está en nuestro interior, en qué decimos, en cómo llegamos a estos espacios y de qué manera nos expresamos. ¿Qué nos decimos cuando nos despertamos muy temprano por la mañana? ¿No? ¿Cuáles son las primeras palabras que salen de nuestra boca? Hace poco llevé a alguien, le ofrecí ride a alguien del punto A al punto B. Y esta persona, wow, se los juro, los 8 minutos que estuvo en mi automóvil, todo el tiempo se fue quejando. Se ponía una luz roja para hacer stop. Ay, ya se puso el rojo. Uy, no, este carro va muy lento. Ay, no, es que con este calor que está haciendo, es que la ciudad está asquerosa. Las inundaciones, la basura, el clima, los altos, el tráfico, la lentitud de los otros automovilistas, etc. Y dije, wow, 8 minutos, 10 minutos de estar con una persona que todo el tiempo estuvo sacando por su boca mierda, para hablar claramente. Entonces dices, claro, por supuesto, por eso esta persona vive como vive, ¿no? A veces la respuesta está frente a nuestros ojos, frente a nuestra nariz, de por qué estamos viviendo como estamos viviendo. Pero no queremos ver, no queremos creer que nosotros tenemos total intercedencia sobre qué es lo que estamos viviendo. El otro día publiqué una historia sobre este tema del silencio
de callar, y una chica me decía que gracias, que muchas gracias, porque ella justo estaba a punto de llegar a su trabajo a pelear, a hablar, a exponer una situación incómoda que le había pasado al día anterior, y que mientras estuvo arreglando durante la mañana, mientras se bañó, mientras desayunó, mientras, digo, no sé qué es lo que haya hecho, estaba haciéndose ya su diálogo mental y su película sobre qué iba a llegar a decirle a la persona, y si esta persona le respondía A, B o C, ya tenía la respuesta de todas esas posibles respuestas, y ya se había hecho un diálogo de enojo, de frustración, de coraje, de pelea en su cabeza, que estaba preparando para llegar a tirar una bomba a su trabajo. Y cuando escuchó mi historia, dijo, mejor me quedo callada, mejor no digo nada. Y tomó la decisión de no hacerlo, y me dijo que tuvo un gran día. Nuestro ego constantemente está en conflicto con todo y quiere exponer constantemente algo que no le gusta, algo que parece injusto, algo que no soporta. Y ojo, yo no estoy diciendo que tú no tengas que exponer, que hablar con un otro para decirle qué crees tú que es mejor. Pero sí que el 90% de las veces nosotros estamos acostumbrados a hablar por hablar, a quejarnos por quejarnos. Y cuando aprendemos a guardar silencio, cuando hablamos, hablamos de manera mucho más sabia y mucho más concreta y mucho más firme. Y las palabras que salen por nuestra boca son mucho más inteligentes, más sabias y son más precisas. Y eso hace que nos comunicamos de manera mucho más efectiva que cuando simplemente escupimos y escupimos y escupimos. ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que decimos. Y también, como el verbo tiene poder, los ancaras positivos que nosotros sembramos en nuestro interior, también eso es lo que cosechan. Si nosotros hablamos de verdad, si nosotros hablamos de manera amorosa, si nosotros hablamos de manera positiva, eso es exactamente también lo que vamos a cosechar. ¿Cierto? Entonces, toda esta semana, porque nosotros no nos vamos a ver sino hasta la siguiente semana, vamos a cuidar muchísimo lo que hablamos. Vamos a aprender a guardar silencio y a escuchar lo que la gente tiene para decirnos. Porque cuando nosotros hablamos y hablamos y hablamos, solamente exponemos lo que somos. Por ahí dice un dicho muy famoso: en boca cerrada no entran moscas. Es decir, en boca cerrada existe menos posibilidad de embarrarla, ¿no? Entonces, toda esta semana vamos a estar muy pendientes de estar en silencio. Y que cuando hablemos, cuando nos demos la libertad de hablar, hay que cuidar que lo que digamos sea chido, sea bueno, sea bonito. Y observar también muy puntualmente qué sucede a nuestro alrededor cuando decimos lo que decimos. Y te apuesto que cuando tú dices cosas fellitas, va a haber resultados fellitos. Y cuando tú dices cosas bonitas, va a haber resultados bonitos. Se los decía, realmente los resultados de nuestra vida tienen muchísimo más que ver con lo que nosotros hablamos. El otro día alguien me decía, es que yo quiero saber cómo me va a ir a mí en el futuro, una amiga. Y yo le decía, pues no lo sé. O sea, realmente no lo sé, ni tú lo sabes, ni lo vas a saber muy, muy claramente. Pero lo que sí te puede ayudar a darte una idea de cómo va a ser tu futuro es tu presente. ¿Quieres saber cómo te va a ir en el futuro? Observa tu presente. Si en tu presente realidad te levantas de malas hablando cosas raras, pues ya más o menos puedes saber cómo te va a ir en el futuro, porque probablemente en el futuro vas a seguir haciendo lo mismo que estás haciendo ahora. Entonces yo te invito a que tú observes tu presente, observes muy claramente qué haces en cuanto te levantas, qué dices
en cuanto hablas? ¿Cuáles son las primeras palabras que salen de tu boca? ¿Es mierda o son bendiciones? Y ahí más o menos te vas a poder dar cuenta de cuáles son los resultados o por qué está sucediendo en tu vida lo que está sucediendo. Entonces, esta semana, esa es la tarea. Vamos a guardar silencio y cuando hablemos, vamos a hablar cosas poderosas, cosas positivas. Y por favor, observen mucho los resultados de lo que pasa. Se los decía y se los repito porque la información de sabiduría es un poquito machetito, como las matemáticas. Tú no tienes poder sobre los pensamientos que llegan a tu cabeza. Sí tienes poder de cuáles dejas ahí, de con cuáles te enganchas, a cuáles les das poder. Como esta chica que me decía, yo durante toda la mañana antes de irme al trabajo ya estaba preparando mi diálogo sobre lo que iba a decir, sobre lo que iba a hacer, sobre cómo iba a llegar, sobre cómo iba a responder. Es decir, esta chica le estaba dando muchísimo poder al primer pensamiento que tuvo, que fue, ayer esta hija de su pinche madre me hizo enojar y yo por eso, ¡clac!, se enganchó de ese pensamiento y empezó a darle cuerda, 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 cuerda. Pero todavía hay un filtro más, que es, ¿qué digo? Es decir, a pesar de que, vamos a poner el ejemplo de esta chica, a pesar de que esta chica durante toda la mañana se enganchó en ese pensamiento y se hizo toda una película, que la película ya la estaba haciendo enojarse porque la mente tiene la capacidad de hacernos sentir emociones aunque todavía no estén sucediendo en el momento. Si aún con todo ese enganche de pensamiento llega a su trabajo y decide no sacarlo por su boca, decide no hablarlo, porque a lo mejor en algún momento se da cuenta en la que se va a meter si dice lo que quiere decir, ahí ya cortamos el cable, ahí ya cortamos la semilla de rechazo. Y por eso me encanta la información de sabiduría, porque hay un filtro más todavía. Así llegue y escupa mierda, tenemos la capacidad de pedir disculpas. Así tú te equivoques al decir algo, tienes la capacidad de ofrecer disculpas. Sin justificación, sin pretextos. Simplemente, sutanito, sutanita, me equivoqué con lo que dije. Aunque sea verdad lo que estás diciendo, hay maneras de decir las cosas, hay tiempos para decir las cosas, hay formas. Entonces, así ya la hayamos embarrado al hablar, siempre podemos ofrecer una disculpa y por lo general cuando nosotros ofrecemos disculpas sinceras, la otra parte las recibe y el ambiente se transforma por completo. ¿Ok? Entonces, bueno, el día de hoy y durante toda esta semana ya saben cuál es la tarea. Vamos a utilizar la poderosísima herramienta del silencio. Y pues muchísimas gracias por verme. Los invito a que también me sigan en mis otras redes sociales porque siento que también la información que comparto por allá es muy valiosa, es muy sencilla. Todo lo que yo hablo siempre es sencillo, es con un lenguaje muy comprensible, es sencillo de hacer. Así que siento que nos podemos ayudar mutuamente un montón. Gracias por verme, gracias por suscribirse, gracias por existir y sobre todo gracias, de verdad, gracias, porque yo sé que la persona que está viendo esto está viviendo un proceso de su vida en el que está con muchas ganas e incluso ya con mucho compromiso de ser una mejor persona, de ser una persona que le aporta cosas positivas al planeta. Y eso es lo que necesitamos. Eso es hacia donde nos dirigimos, hacia una nueva tierra, como dice el grandísimo Eckhart Tolle. Una tierra amorosa. Así que gracias, porque tu trabajo, tu labor que haces todos los días con tu personalidad, aporta muchísimo más al planeta Tierra de lo que tú te imaginas.
Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un muy bonito día, una muy bonita tarde o una muy bonita noche.